Ideal 17 minutos, ¿ya? Pues cada uno va a llevar su tiempo, pero igual le mandaré un mensaje por interno a través de Zoom para avisarle cuando le queden 5, ¿ya? Ahora sí, listo. Invito por favor a los asistentes a la mesa a silenciar el micrófono y empecemos. Bienvenidos a las mesas 2 del simposio Escrituras y Políticas de la Mirada en la Literatura Chilena e Hispanoamericana. El título de esta mesa es Miradas, Ojos y Cegueras en el Arte y la Literatura, ¿ya? Como ya explicó Marianne Leighton, el profesor Luis Fernando Chueca, por motivos personales, no pudo moderar. Voy a moderar yo, soy Carlos Benítez. Y si todos están de acuerdo, empecemos. La primera presentación de esta mesa está a cargo de Caterina Campillay, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El título de su ponencia es ¿Qué paisajes que mis ojos no vieron? El ojo y la mirada en el primer libro, el libro, y Albricia de Soledad Fariña. Campillay es licenciada en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile. Está cursando el Magíster en Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También, asimismo, es diplomada en edición por la Universidad Diego Portales, coinvestigadora del proyecto Fondar bajo el signo Mujer sobre expresiones colectivas de artistas chilenas durante la dictadura. Se ha dedicado a la investigación sobre arte contemporáneo chileno. Actualmente estudia cruces entre visualidad, visión, ceguera y poesía, centrándose en producciones chilenas. Por favor, Caterina, cuando quieras. Se ve, hola, gracias por la presentación. Quería saber si se ve la... ¿Bien? Ya. Bueno, voy a partir leyendo mi ponencia, que se enmarca en mi trabajo de tesis de magíster, que abarca también los autores, pero como mencionaba ahí en la presentación, trabajo un poco en los cruces de visión, visualidad y poesía en un par de poetas de los 80 y los 90 en Chile. Así que voy a empezar leyendo. Bueno, está de más decir, en el contexto de este simposio, que la visualidad y la visión no son problemas ajenos de la escritura poética contemporánea, tanto desde la experimentación que ha suscitado dicha relación, como desde la exploración de lo sensorial a través de la escritura, es posible ver cómo esta dimensión de la experiencia toma fuerza a partir de un régimen visual contemporáneo. Nos es posible identificar regímenes distintos de la mirada y la visión definidos históricamente, en tanto que la mirada no es única, universal ni transparente, sino que en diferentes contextos se erigen distintos ecosistemas de la visión, que es un concepto de Regis Debray, y por lo tanto expectativas de la mirada. Como diría tal autor, dime lo que ves y te diré para qué vives y cómo piensas. Teniendo esto en cuenta, es posible acercarse a la poesía de Soledad Fariña desde la pregunta por cómo aparece el ojo como significante de la visualidad y la mirada en su edad temprana. En este caso me voy a referir a sus dos primeros libros. Como decía, en el caso específico del primer libro de 1985 y Albricia 1988. Su producción se enmarca así en la escritura durante la dictadura cívico-militar de la década de los 80, asociada con lo que en las artes se describió como neovanguardismo. Prestar atención a su obra desde esta perspectiva permite pensar lo visual más allá de lo que se ha llamado poesía visual, haciendo hincapié en la aparición del ojo y la visión como elementos de gran relevancia en ambos trabajos, lo que permite cuestionar un poco la estructura de la visión perspectivista occidental más instalada a través del símbolo del ojo. El contexto de la escritura de Fariña, de claves importantes para entender el rumbo que toma su poética a partir de su primera publicación. A partir de la raza y el quiebre de la dictadura sobre lo político, social y cotidiano, además de la violencia institucionalizada, el lenguaje se vuelve algo que es necesario replantearse. Ana María Rivero Soto, en un artículo llamado Hallazgo y gestación del guión, el primer libro, y Albricia Soledad Fariña, pone un extracto de una entrevista en que la poeta declara, y ahí pongo el extracto: así, las palabras, la sintaxis que teníamos guardadas quizás desde cuando, no coincidían con la realidad brutal que vivíamos. ¿Cómo nombrar lo que pasaba? De ahí el silencio y la mudez, las contorsiones de la escritura para expresar lo que sucedía.
La búsqueda de este lenguaje nuevo es algo que ha sido indicado por la crítica en general, por ejemplo, las lecturas de Javier Bello, o los elementos corporales en su obra también, por ejemplo, por la poeta Eugenia Brito. Sin embargo, aquí voy a mencionar un par de textos que se refieren específicamente a la mirada, que es que en Javier Bello indica que Fariña encarna particularmente en lo animal y lo carnal, punto de fuga donde la pregunta por el cuerpo se confunde con la pregunta por la mirada y la lengua. Y en ese caso, como aquí está la cita entera, se ve que eso también lo enmarca en el fondo en el trabajo de otros poetas de la época. Pero ahí hace en el fondo menciona la mirada. Y además, la investigadora Jenny Castillo dedica su análisis de sus dos primeros libros, enfocándose en la dimensión cromática de aquellos, en torno al concepto de rueda cromática tomado de las artes visuales. Sin embargo, propongo profundizar en esta dimensión que salta a la luz en el análisis detenido de los poemas que forman los libros, en la medida en que el ojo, la mirada, el color y lo visual aparecen constantemente de diferentes formas, complementando lecturas anteriores y proponiendo un eje de lectura para estas obras. A partir de todo esto, propongo que la obra temprana de Fariña busca, por un lado, erigir a través de la imagen poética una nueva forma de visión, desde el significante del ojo, y por otro, proponer los desplazamientos del ojo y del cuerpo para problematizar los fundamentos de la mirada moderna. El primer libro, publicado en 1985, se propone dar con un origen. El epígrafe, que vemos aquí en la presentación, donde volcarse en este paisaje, instala en un primer momento el lugar y la pregunta que se hace constantemente a lo largo de los poemas sobre el dónde y el cómo. Este comienzo, cito por Aolea, fue leído por Soledad Bianchi de esta perspectiva de situarse como poeta en la desolación de una historia devastada. La instalación de la incertidumbre del primer gesto del libro da cuenta, da cuenta de que las interrogantes serán un elemento constante. ¿Qué ver? ¿Qué percibir? ¿Qué pintar? ¿Qué construir? Pero a la vez, ¿dónde ver? ¿Dónde construir? ¿Dónde pintar? ¿Qué mirar cuando el paisaje, primer elemento en el texto, se despliega sin los códigos conocidos, sino que desarticulados y legibles? Es desde este primer elemento que empieza el viaje de búsqueda de un lenguaje primero, original, de la posibilidad de reescribir ese primer momento generativo donde surge la creación tanto en el sentido artístico como en el sentido religioso, espiritual y tal como lo hacen los libros sagrados, el primer libro. El primer poema, Todo tranquilo, inmóvil, refiere así al inicio de la cosmogonía del Popol Vuh, parte desde este lugar de origen, nuevamente a través de la interrogación sobre qué habría que hacer, como una necesidad dada en un contexto específico. Lo que habría que hacer entonces es pintar el primer libro. Abre entonces directamente con la referencia a lo visual, específicamente a las artes visuales, como el gesto creador de este nuevo espacio para el lenguaje. Pero preguntarse sobre el cuál pintar exige pensar sobre cómo se lleva a cabo tal gesto, qué mirada se pone en juego ahí. A partir de esta pregunta aparece lo cromático, que se realiza en el cruce entre el cuerpo y los pigmentos, especialmente aquellos relacionados con la tierra y el origen, el amarillo oscuro, arcilla, terracota, ocre. Con la saliva de su cuerpo, crea esta pintura, volviendo a los principios de la representación visual. Nos remite a la necesidad de resemantizar el lenguaje, descargándolo del peso de una tradición anterior, dando nuevos significados para relacionarse con este paisaje que debe empezar a hacerse visible. Los choroyes, que aparecen a lo largo de todo el libro, aparecen interpelando a la voz, lo que sucede a lo largo de los poemas del libro, como mencionaba. Estos son quienes vigilan e interpelan a la voz. Es así, y es por esto, que la poeta argentina Diana Velesi los define como los portadores de la ley. En aquel primer poema, los choroyes preguntan por el uso de los colores que hace el hablante, reclamando por esa oscuridad y su motivo. A esto, en forma de diálogo, la voz responde que hay un negro que nos sombrea, que nos cubre. La aparición aquí de la oscuridad instala un nuevo elemento que es la contraposición entre luz y sombra. Al hablar de la visión, esta tensión entre ambas es fundamental, ya que opone la posibilidad de ver su imposibilidad. Esta oscuridad que aparece en el primer momento del libro responde a la desolación del paisaje mencionada por Bianchi, desde donde se puede empezar a armar una mirada distinta. Frente a la oscuridad, entonces, solo queda la posibilidad de un nuevo ver. Los choroyes luego vuelven a interpelarla. No hay claridad, no hay claridad,
Grasnan. De esta forma, completan la oposición entre la luz y la oscuridad, que culturalmente ha generado asociaciones entre estos elementos debido al lugar que se le da a la visión. Oscuridad no solo como oscuridad, sino que también como ceguera, irracionalidad, opacidad. Luz como razón, pensamiento, transparencia. De esta forma, se genera una tensión entre lo que el hablante empieza a hacer con los colores que elige de la tierra, con la visión que exigen estos pájaros que la acosan y que además posteriormente serán ciegos hacia el final del libro. En este paisaje, la hablante propone que es imposible esa claridad, ya que la sombra está presente y pesa sobre aquel. La transparencia de la visión, es decir, de una mirada única, incorpórea y universal, no es posible frente a la devastación de lo conocido. Frente a esa imposibilidad, prefiere la tierra que la conecta con algo anterior, un lenguaje de colores nuevo y a la vez antiguo con el que hacer frente a la opción de pintar algo nunca antes visto. Esto, por ejemplo, a lo largo del poemario toma esa misma figura. Por ejemplo, aquí. Guiña al ojo tornasoles azules intensos nunca vistos, o como en el poema que aparece aquí, tornasoles azules, recuerdo de hemisferios nunca vistos, acaricia el ojo redondo el brillo oblicuo. Lo inédito, que partió de una necesidad, busca una mirada nueva que los haga visibles, tanto en lo cromático como en el lenguaje. En el poema Donde el amarillo, la mirada se indica en los dos primeros versos, esparcir la mirada, donde el amarillo, donde. La mirada se considera algo físico y material, no solo abstracta como la tradición perspectivista occidental propone, ya que ésta necesita de una mirada incorpórea para aprehender el mundo y fijarlo. Aquí se esparce y busca su espacio, se despliega fuera de la subjetividad de la voz. El ojo será propenso a desplazamientos, como en el caso de la imagen que los dos versos finales de este poema crean. Observa el ojo inquieto, silenciosa la mueca, observa. El ojo pierde el privilegio de ser el único que puede observar y aprehender lo que le rodea. La mueca también pasa a ser parte de una visión, la que se desplaza del ojo como centro único y unitario, características constantes que se le ha dado al ojo en la cultura occidental, donde se le eleva por encima de otros sentidos. Si la visión se desplaza de ese lugar ensalzado, abre nuevos caminos para relacionarse con el entorno. El paisaje pintado y construido desde una visión distinta, múltiple y nueva. En el último poema del libro, se retoman muchas de las imágenes que aparecen en el primer poema, dejando suspendidas las preguntas del cuál y el dónde, las que no se cierran ni responden a lo largo del texto, sino que son la base para el cuestionamiento que no se acaba en la escritura, quedando abierto. Los choroyes vuelven a preguntar por la oscuridad. ¿Por qué esa oscuridad? Abierto el ojo abierto en esa oscuridad. Así, en el contraste constante con la oscuridad, la voz de los choroyes interroga al hablante desde su ceguera, su falta de visión. Sin embargo, ella toma el gran pincel para completar nuevamente la necesidad, repitiendo aquí los versos que aparecen en el primer poema. Había que pintar el primer libro, pero ¿cuál pintar? ¿Cuál primer? Esta vuelta al principio, la interrogante sin responder, da cuenta de que el libro es un ensayo de generar y construir una mirada de un lenguaje, tomando en cuenta la relación entre el ojo y los materiales con que decide dirigir una visualidad, las tonalidades de la tierra que la llevan a un momento siempre anterior. Esto queda inconcluso como proyecto, la duda no se disipa hacia el final del libro como una conclusión, sino como un intento de dar forma. En el segundo libro de Soledad Fariña, Albricia, juega un rol importante la sexualidad y el erotismo del cuerpo asignado como mujer, desde un cuerpo que se aprende a partir de los diversos sentidos en juego, tacto, gusto, olor. El ojo aquí aparece en una dimensión más física que en el primer libro, proponiendo otros desplazamientos hacia materialidades que ya no son solo la tierra, aquello que se halla en el origen, sino que aparece en otro tipo de objetos. En el primer poema del libro escribe: ¿qué sintaxis, qué paisajes que mis ojos no vieron quieren brotar de esas aguas? La pregunta por el lenguaje, en tanto sintaxis en este caso, se homologa a la pregunta de la visión, de qué es lo que se puede ver en el paisaje que quiere ser visto, intentando brotar, presentarse ante la mirada del hablante. En este conjunto de poemas, la lengua como órgano juega un rol fundamental, apareciendo una y otra vez, dando cuenta de su humedad, savia, sus pozos profundos. Pero el ojo no queda de lado en esta conjugación de órganos sensoriales, como por ejemplo en el poema Saciar su hambre. Hojas y guías verdes invaden mi cerebro, piedras desconocidas se engarzan en los ojos como gemas sin nombre, suplantando pupilas, bastoncillos del iris.
Se hace énfasis así en el funcionamiento material y fisiológico del ojo, haciendo referencia a sus partes, por ejemplo, los bastones, las células fotorreceptoras del ojo y el iris. Pero este se traslada a otros materiales, es intercambiado por gemas y piedras, nuevamente problematizando su pureza y transparencia. Esto vuelve a suceder en el poema Papelillos, donde escribe: encajes de bolillo, borlas forman los pliegues del párpado. Aquí, la materialidad a la que se desplaza el órgano ojo es el de lo textil, ya no lo natural de la piedra. Este tipo de objetos, que en el primer libro no tienen presencia, forman el párpado, donde se cifra la tensión entre luz y oscuridad, entre el ver y el no ver. El párpado es el que permite controlar el acceso a la visión, la que se ve interrumpida por el pestañeo, algo que la noción moderna, ocular-céntrica de la visión, no considera en su calidad de incorpórea universal y sin interrupciones. El párpado aparece varias veces a lo largo del libro, por ejemplo, en el poema Abro párpado mudo, no, en el que escribe: cierro y vuelco hacia adentro el sol del ojo. Este verso retoma la asociación entre el ojo y el sol que está profundamente instalada en la cultura occidental. El ojo, como el más intelectual de los sentidos, según dicha tradición, se asocia al sol y la iluminación en tanto razón. En esta imagen funcionan dos dimensiones de la visión, la incorpórea y abstracta y la física y óptica. Aquí ambas formas de entender la visión se cruzan: lo físico del párpado, que cierra la visión, y el ojo como sol, que ilumina a través de la razón, la que se ve impedida por la piel que le recubre. Este vuelco hacia adentro que aparece en el verso es el mismo ojo que desplaza luego en el poema. Ahí va ese ojo como boca sedienta que busca. Ojo que fue piedra, borla y ahora boca. No se logra fijar en un solo lugar, sino que se vuelve parte de una búsqueda del lenguaje, de la mirada que le permite ser móvil. En la segunda sección de Albricia se pasa a apelar al ojo de la otra, la que a lo largo del libro se interpela corporal y eróticamente. De esta forma, en el poema que vemos acá, Fariña escribe: de una mirada acerco tu postura, es otra historia la que asoma, me llevo a tu ojo guiando mi imagen dentro de un bastoncillo. La mirada es lo que fija a la otra y le da forma, lo que permite ver una historia otra, una nueva forma de relacionarse con ese cuerpo y lenguaje. Hasta ahora el ojo era el del hablante que observaba, pero aquí aparece también el ojo ajeno, en el que se ovilla apelando a la generación de su propia imagen en el bastoncillo, es decir, lo fisiológico del ojo. Esta aparición me parece un giro desde lo que planteo en el análisis del primer libro. En aquel el ojo aparece siempre solo, aislado, pero aquí empieza a dialogar con la imagen que genera la otra y a la vez aparece con su fisionomía descrita, sus partes ya categorizadas. Esto lleva a pensar que el problema que plantea el libro anterior de buscar un origen ya no es central, o al menos Albricia permite ir un poco más allá. No necesariamente a partir de cero, ya que ya se cimentaron los lenguajes que permiten pasar a relacionarse con el otro. Y aquí hacía una pequeña cita a una cuñada de Soledad Fariña en una entrevista en que habla de su relación con la fotografía, pero por el tiempo la voy a dejar ahí y no voy a ahondar tanto en eso, ¿no? Eh, y bueno, a partir de este asunto es posible ver cómo se traduce este problema de la imagen y el ojo en la escritura de la poeta. El ojo es lo que se afina para poder relacionarse con la devastación de lo político y lo social frente a la imposibilidad de que el lenguaje que se tenía a mano fuese suficiente. La imagen, no solo en su dimensión documental, sino como una forma de acercarse a las cosas frente a su desequilibrio. En este sentido, el poema de dos versos que aparece en el libro, clavada la piel de tu ojo, espero la frase, la sentencia, condensa su sentido esa tensión entre el ojo, la mirada y el lenguaje. Apelando a esta otra, es fijada en la materialidad de la mirada a la espera de palabras, un lenguaje que la defina. Lo físico y fisiológico de la mirada, su órgano, se relaciona directamente con lo que hace el lenguaje de la otra interpelada al hablante. Esta fijación del hablante por la mirada también carga con una dimensión de violencia, como vemos acá en el poema que está aquí, y voy a pasar un poco... Disculpe, ya. Un pequeño... Disculpen. Bueno, aquí yo hacía principalmente énfasis en
el verso Tentáculos de Luz, que aparece nuevamente después en el poemario, ya que aquí cambia en el fondo la imagen perspectivista de la perspectiva lineal de líneas rectas por estas imágenes no de los tentáculos. La construcción moderna de la visualidad está ligada con el perspectivismo, en el que las líneas geométricas definen el espacio y cómo se percibe, lo que tiene su expresión en las artes desde el Renacimiento, pero también en la óptica. Tradicionalmente, las líneas rectas son las que pueden dar cuenta de la realidad a través de la geometría, pero en el poema de Fariña, estas líneas dejan de ser rectas, son tentáculos de luz los que hieren el ojo, invirtiendo no solo el sentido de la violencia, sino que también aquello en lo que se basa la construcción de la visualidad moderna, explorando otras formas de ver sinuosas en movimiento. Aquí aparece, por ejemplo, en este poema aparece nuevamente la imagen de los tentáculos de luz y da cuenta de una transparencia en la mirada al referirse a la mirada diáfana, una transmisión de los tentáculos de luz. Esta imagen que define el tipo de mirada que está puesta en juego en el libro es su traslado de las cosas hacia el ojo. Se tensiona así con esa violencia que describí anteriormente en el acto de ver, mirada transparente que ataca al ojo, iluminación diáfana que explota en el ojo del hablante. A la imposibilidad de la transparencia que aparece en el primer libro, en su constante tensión entre luz y oscuridad, se le da una vuelta a partir del lenguaje de lo diáfano, pero este no se mantiene inocente y neutral y que carga con el poder de atacar e infligir daño al hablante. Bueno, aquí yo mencionaba después como conclusión un poco los alcances de esta investigación que yo he estado desarrollando en el magíster, que lo llevo también, por ejemplo, a una lectura de Aguas Hervidas de Carlos Cosiña, que también el tema de la mirada y el ojo es fundamental, pero un poco para concluir, es posible en estos libros encontrar en ella diferentes tensiones en torno a la mirada y el ojo, lo que dispara las lecturas hacia diferentes lugares, pero que vuelven a un centro, el cómo ver, cómo y dónde pintar, qué es lo que se ve. Esto no da cuenta tan solo de la importancia del cuerpo en su poética, la que ha sido recogida por la crítica, sino que también abre nuevas preguntas para enfrentarse a ella. El lugar de la mirada en su obra se entrelaza profundamente con sus búsquedas de lenguaje, las que en su posible hermetismo y complejidad pueden dar cuenta de su experimentación y sus intereses por conformar a través de sus palabras algo nuevo frente al descalce con la realidad dado el contexto. Y aquí cierro un poco con las citas hasta aquí. En ambos libros es posible ver los gestos que refieren a la mirada como una red compleja de relaciones entre esas palabras, las que se permiten indagar en nuevas formas, visuales, cromáticas, sintácticas. Una propuesta que se adentra en lo simbólico y fisiológico del ojo. La poética de Fariña parte desde la devastación para crear una visualidad inédita, que se enlaza con sus búsquedas poéticas en torno al lenguaje y el cuerpo. Desde esta perspectiva, la lectura de sus libros puede complementarse de estas nociones relacionadas con el ojo y la mirada, la visión y la visualidad. Frente al paisaje, que se vuelve pregunta constante, y la tensión entre la que mira y la que es mirada, su poética temprana propone en sus imágenes el surgimiento de lo visto, un paisaje que exige ser mirado para dar con su sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Caterina. Ahora pasamos a Leonelo Basurro, ¿no? Leonelo llega con la ponencia Variaciones sobre la bandera chilena en Juan Luis Martínez, en Víctor Hugo Codechedo, Carlos Lepe y Elvira Hernández. Muchas gracias. Hola a todos. ¿Terminas de presentarte? Perdón. Para hacerla. Perdón. Ya. Bien. Leonelo es candidato doctor en Filosofía y Literatura por la Universidad de Warwick, o Warwick en estricto rigor, del Reino Unido. Magíster en Filosofía Política por la Universidad de Chile y la Goethe Universität, y licenciado en Letras Hispánicas y Educación por la Universidad Católica de Chile. Actualmente está realizando un fellowship en el Instituto de Estudios Avanzados en la Universidad de Warwick y realiza docencia en el Departamento de Filosofía y de Literatura Comparada de dicha institución. En su trabajo de tesis analiza la obra poética y visual de Juan Luis Martínez desde la estética de Gilles Deleuze
y el problema de la apropiación artística. Sus líneas de investigación abarcan poesía visual, poesía concreta, libros de artistas y otros cruces entre literatura, artes visuales y filosofía, sobre todo en el contexto chileno de dictadura y postdictadura. Recientemente su trabajo, Por los laberintos de Juan Luis Martínez y de lo que allí se encuentra, fue premiado en la competencia de ensayos Anticipos de la Galería de Arte D21. Ahora sí, Leonelo, porfa, puedes empezar. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a presentar aquí. Voy a intentar primero compartir pantalla. Quiero ver si es que... Dame un segundo, te hago Tienes habilitada la función Leonelo, la habíamos dejado habilitada, fíjate si está. A ver. Pongo compartir pantalla. Ah, ahí está. Creo que sí, ¿no? Ya. Sí. Súper. Bueno, voy a tratar de presentar este paper. Creo que voy a tener problemas con el tiempo, así que me pueden ir avisando. Bueno, básicamente lo que quiero plantear es una especie de constelación o una serie de obras que sin haber sido planificadas como en conjunto, como una obra colectiva, me parece que pueden ser leídas como una propuesta colectiva. En torno a la serie de la bandera de Chile, experimentación y variación de la bandera de Chile. Entonces, empiezo. Las obras en cuestión se conectan de variadas maneras. Existe un intenso diálogo semiótico entre ellas, un diálogo inter o transdisciplinario y, por cierto, un diálogo político y cultural. Todas estas obras fueron compuestas en un contexto temporal bastante acotado, entre 1978 y 1981 en Chile. Planteo que a pesar de que los artistas en cuestión no trabajaron físicamente juntos, ni existió nunca un programa común, a pesar de que ellos se conocían, algunos de ellos, y conocían sus obras, las variaciones a la bandera puede apreciarse como una obra colectiva de autoría múltiple. Al ver las relaciones entre las variaciones de la bandera, surge de inmediato una riqueza de lenguajes artísticos y propuestas de resistencia políticas diversas. En este sentido, planteo que conviene leer estas obras en relación, como una constelación o en la formulación de Deleuze y Guattari, como un agenciamiento colectivo o un ensamblaje colectivo. Deleuze y Guattari plantean precisamente que las literaturas menores, o los artes menores, podríamos agregar, surgen fundamentalmente en contextos de opresión política y en momentos de cuestionamiento por la conciencia nacional. En dichos contextos, como evidentemente significó la dictadura pinochetista, se desplaza el interés por la autoría individual, con toda su carga ideológica proveniente de la doctrina del genio romántico original, para dar paso a una obra propiamente colectiva, aun cuando cada autor haya trabajado en aislamiento del resto. Me salto una cita de Guattari por tiempo. ¿Sabías que la bandera nacional, así como el himno y otros emblemas, fueron elementos fundamentales de la maquinaria cultural de la dictadura? Buscando validar su intervención violenta, la dictadura se impuso como una segunda independencia. Tal como planteara Enrique Campos Méndez, escritor, asesor cultural de Pinochet y director de la DIVAM, durante la dictadura, la segunda independencia era la liberación de la inflexión marxista, premunida de agentes extranjeros. Algunos hitos evidentes y tempranos de la importancia de la bandera chilena para la refundación fascista y prontamente neoliberal son la instauración del Día de la Bandera, hecha en 1974, y la publicación en la nueva editorial Gabriela Mistral de los textos sobre emblemas nacionales en su primera edición. Por cierto, todos ellos totalmente arraigados en la historia militar, toda la visión de la bandera nacional. Resulta así evidente que la apropiación política por los símbolos patrios corresponde en principio a una lucha por la hegemonía cultural. En ese mismo contexto, una de las conocidas acciones contrahegemónicas llevada a cabo por el MIR fue la extracción de la bandera original, la que empleara O'Higgins y fue usada para jurar la independencia de España desde el Museo Histórico Nacional, al cual, dicho sea de paso, Elvira Hernández comenta algunos versos en su poemario. En este contexto, en donde la bandera está saturada de significados y ambiciones de poder, es que emerge la constelación de obras acerca de la bandera. A continuación presentaré muy brevemente cada una de estas obras. Por razones de tiempo diré solo algunos aspectos de cada obra,
los necesarios para poder visualizar la composición de una obra de resistencia colectiva y transdisciplinaria. Comienzo por Martínez, luego Elvira, si no me equivoco, luego, no, Martínez, Lepe, Elvira y Codocedo. Al finalizar propondré algunas líneas transversales a las obras y problemas que formulan a ser tomadas en conjunto. Ahora sí. Primero, la poesía chilena de Juan Luis Martínez, autopublicada en Ediciones Archivos, por sí mismo en 1978, es un libro, es un objeto poético, un libro objeto o un libro artista, o como yo preferiría llamarlo, un libro ensamblado. Son múltiples los objetos que componen esta obra. Como se puede observar, la obra se compone de una caja de cartón negra, en cuyo interior encontramos dos objetos, aquí a la derecha. Una bolsita de tierra titulada, una bolsita con tierra titulada Tierra del Valle Central de Chile, y un conjunto de fichas bibliográficas encuadernadas. En las páginas de las fichas bibliográficas existen sellos simulados de la Biblioteca Nacional. Se encuentran referencias a poemas sobre la muerte acompañados de fotocopias en miniatura de los certificados de defunción de Pablo de Roca, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro y Pablo Neruda. Y del propio padre de Martínez. Como se aprecia, es una obra saturada de signos. Sin embargo, lo que me interesa enfocar en esta ocasión corresponde particularmente a la inclusión de aproximadamente 30 banderitas chilenas hechas de papel volantín al interior del mencionado cuadernillo hecho de fichas bibliográficas. Aquí. Las banderitas son muy similares en tamaño y diseño a las banderitas que se cuelgan en Fiestas Patrias y que actualmente son más habituales de encontrar en formato plástico. Un elemento clave de la obra son las referencias a las dos obras de Marcel Duchamp que figuran en la portada y contraportada del cuadernillo. Como se observa, en la portada, a la mano izquierda, se distingue la imagen de la cabeza de un hombre con una estrella rasurada. En la contraportada, además, aparece una fragmentación fotográfica de un lavamanos. La referencia de la estrella corresponde a la tonsura de Duchamp. Aquí la pueden observar. Obra realizada en 1919, en donde Duchamp se rapa una estrella de 5 puntas en la cabeza, un cometa de hecho, fotografiado por Man Ray. Esta obra es considerada como antecedente importante del arte corporal. La segunda obra, por cierto, es una cita al famoso urinario de Duchamp y más específicamente a la idea misma de usar técnicas apropiativas como ready-made de Duchamp para componer no solo obras de artes visuales, sino también obras literarias. Sin duda, uno de los puntos claves de la poesía chilena consiste en la yuxtaposición de la estrella tonsurada de Duchamp con la estrella solitaria de la bandera de Chile, repetida obsesivamente, como decía en el libro, 30 veces. ¿Qué relación existe entre la estrella de Duchamp y la estrella chilena? Martínez, como buen poeta, no entrega ninguna interpretación. No facilita la labor crítica manifestando la intención del autor. Precisamente porque parte de su propuesta autoral se basa en desmontar la autoridad de la voz del autor. Por lo pronto, lo que resulta evidente es que en esta obra, como obra conceptual, el procedimiento, es decir, la técnica de apropiación, no es un medio, sino parte fundamental del sentido o del efecto. En cuanto al efecto, yo distingo dos efectos que, sin embargo, son cierta tensión entre sí, resultan contradictorios quizá entre sí. Si bien ambos proponen una crítica al nacionalismo esencialista, al patriotismo militar, conservador, heterosexual y racista impuesto en dictadura, una línea de interpretación, la más hegemónica quizás, observa una reivindicación de la nación chilena, es decir, la bandera es una bandera de resistencia. Y si bien esta lectura es políticamente productiva, deja un aspecto sin considerar. La obra está cargada también de humor y parodia. En este sentido existe una segunda línea que pocos afirman, de hecho creo que soy el único, y que más bien obedece a una parodia del hipernacionalismo y sobre todo la noción de autenticidad como constituyente fundamental de la identidad de la nación chilena. Así las 30 banderas, la tierra del Valle Central, el mismo título del libro, la poesía chilena, ¿no? La referencia a los poetas y la paternidad, y los sellos simulados de la Biblioteca Nacional, constituyen un ensamblaje saturado de signos auténticos, llevados a un delirio patriótico. Segunda obra, La acción de la estrella, de Carlos Lepe. Un año más tarde, por esta obra, retomo ahora la pregunta por la relación entre la estrella de Duchamp y la estrella de la bandera de Chile. En La acción de la estrella, realizada en Galería Cal en 1979, Carlos Lepe brinda una respuesta. Lepe toma exactamente los mismos referentes propuestos por Martínez y los transforma en una pieza de arte performativo, que por cierto incluye también texto y fotografía.
Lepe transformó un libro artista o un libro objeto en una performance. Me parece fascinante esa transformación o apropiación estética entre lenguajes artísticos diversos. La diferencia de la repetición de bandera y de las referencias es que Lepe usó su propio cuerpo y su material biográfico como soportes artísticos. Es decir, de la materialidad y de la visualidad del libro, de la materialidad del libro como objeto visual y literario, se trasladó a la materialidad de su cabeza, su pelo, la pintura blanca y otros medios utilizados. Como se señala, como se alcanza a observar en la imagen del medio y la de la derecha, en el muro de la Galería del Arte figura el siguiente texto. En 1919, en París, Duchamp tonsura una estrella en su cabeza como acción de arte. En 1979, en Santiago de Chile, Lepe tonsura otra estrella, coincidente con la estrella solitaria de Chile. Superimposición de dos referentes, uno cultural, otro nacional, en el cuerpo vivo del artista. Cierro cita. Y en el muro derecho se lee la bandera de Chile, superficie transparente. Colgando desde el techo se fijó una estructura transparente que simula el diseño geométrico de la bandera chilena sin la estrella, es decir, la bandera transparente. En términos muy sucintos, en la performance, Lepe se sienta de espalda al público en un taburete blanco, se hace rasurar una estrella en su cabeza, dibujada por Francisco Segers. Lepe sitúa su cabeza con la estrella en el cuadrado vacío de la bandera transparente, como se observa en la imagen del medio. Es decir, suplanta la estrella de su cabeza como la estrella solitaria de la bandera. Posteriormente, Neil Richard lee un texto teórico en donde se dan pistas de interpretación de la performance, aludiendo, por ejemplo, al valor de la cita no como procedimiento lingüístico o literario, sino corporal. Dice Richard, lo citado no se cita desde los textos, no se lee literalmente transcrito de un soporte textual a otro como soporte pasivo, sino se cita desde los cuerpos, materialmente traspuesto desde un soporte corporal a otro como soporte activo. Fin de cita. Posteriormente, Lepe toma una bolsa de pintura blanca y la revienta en su cabeza, chorreando así pintura blanca en la bandera, el piso y la cabeza de Lepe. Finalmente toma una gasa y se tapa la estrella y la cabeza, quedando como una especie de turbante y aludiendo así a la estrella como una herida. Lepe también utiliza la pintura blanca y borra todos los textos que había escrito en los muros, deforma la estructura de la bandera y la deja en el suelo. Lepe así repite a Martínez, haciendo evidente la apropiación de Duchamp o de referentes de arte internacionales en el contexto local. Nuevamente, el problema que se presenta es la apropiación. ¿Cómo tomar referentes ajenos sin meramente reproducirlos o copiarlos, sino, en la línea del canibalismo cultural brasilero, hacer de ellos instrumentos con otros fines? En este caso, transformar el ready-made y la estrella de Duchamp en un asunto sociopolítico. Voy ahora a La bandera de Chile, Elvira Hernández. Una tercera obra en esta constelación, el conocido poemario La bandera de Chile, de Elvira Hernández, escrita en 1981, poco después que Elvira Hernández fuera detenida en el cuartel Borgoño por la CNI. La bandera circuló clandestinamente desde 1987 y fue republicada, o propiamente publicada, recién en Buenos Aires en el 91. Hernández reflexiona acerca de la bandera chilena a través de un lenguaje fragmentado y fracturado, con múltiples guiños y elipsis. Uno de los puntos en que insiste la voz poética, caracterizada por su impersonalidad, es acerca del silencio de la bandera, o de la bandera como ser silente e ignorado. Efectivamente, todos usan la bandera chilena, todos hablan en nombre de la bandera, sobre todo los militares, pero la bandera en sí no tiene voz y no tiene ser. Más aún, nadie intenta darle voz, nombrar a la bandera. Y ahí se puede observar, por ejemplo, unos versos. Nadie ha dicho una palabra sobre la bandera de Chile, en el porte, en la tela, en todo su desierto cuadrilongo. No la han nombrado, la bandera de Chile ausente. La bandera de Chile no dice nada sobre sí misma. En este sentido, la reflexión que plantea Hernández no es solo respecto de quién representa la bandera, la propia, digamos que sería la más tradicional pregunta política quizá, sino quién se apropia de la bandera. De allí que la obra comience, abre con la pregunta por la toma de la bandera. Como pueden observar, no se dedica a uno, la bandera de Chile se entrega a cualquiera que la sepa tomar, la toma de la bandera. La bandera de Hernández no es un objeto inanimado, sino un objeto con agencia limitada. No obstante ser muda, la bandera es una materia sensible que posee cierta agencia. Ella mira, ríe, come, se calla, se exhibe a sí misma y ondula. Además, la bandera de Hernández es sobre todo una entidad feminizada. La bandera chilena de Hernández es una bandera feminizada, en un doble sentido. Por un lado, la bandera de Chile es ella, porque representa la experiencia de mujeres chilenas durante dictadura, en especial, de allí que las vejaciones a la bandera aluden a las torturas y vejaciones a las mujeres. En un segundo
a la bandera chilena representa a la nación chilena como entidad femenina en su relación de sometimiento con el Estado, entidad masculina, patriarcal y en ese contexto militar. Avanzo a algunos de los usos de la bandera de Chile, en el sentido de que es justamente una obra de apropiación. Lo representa muy bien Elvira. A la bandera de Chile la tiran por la ventana, la ponen para lágrimas de televisión, clavada en la parte más alta de un Empire Chilean, del mástil centro del Estadio Nacional, pasa un orfión, pasa un escalón, 2, 3, 4. Uy. La bandera de Chile se usaba de mordaza, y por eso, seguramente por eso, nadie dice nada. Y en la parte derecha se ve también la representación de las vejaciones de género. Por último, las obras de las series de la bandera de Víctor Hugo Coussedo. La serie de la bandera es asimismo una obra compuesta de 3 distintas instancias. La primera es la intervención de la bandera de 1979. La segunda, perdón, la bandera repliegue de julio del 79. La segunda es la intervención de la bandera de diciembre del 79. Y la última es Entre la cordillera y el mar de 1981. En repliegue, Víctor Hugo Coussedo básicamente va al frontis del Museo de Bellas Artes con una bandera hecha, en este caso, normal, de género, y la va replegando hasta que se retira del frontis del Museo del Museo de Bellas Artes. En la famosa intervención a la bandera, que ha sido recientemente replicada en la inauguración del libro de Aldo Ramela, consiste en ocupar la bandera como género, digamos, como en utilizarla como un lienzo que es martillada en el bastidor, transformada en un lienzo en el bastidor, y bueno, esta obra fue en su momento rechazada, fue censurada en el Encuentro de Arte Joven de Las Condes, por considerarla, digamos, supuestamente de mala calidad artística, pero evidentemente por considerar que es un tipo de manipulación de la bandera que no era permitido en dictadura. Y la última intervención es entre la cordillera del mar en 1981, que es una acción efímera en donde Coussedo dibuja en la tierra, también se puede considerar como land art, una bandera chilena en la arena, perdón, y una estrella que por supuesto dura muy poco, dura lo que dura hasta que venga la siguiente ola y la borra. De esta manera alude justamente a la desaparición de la bandera. Ok, me quedo ahí. Pensando esta constelación de obras desde el Deleuze y Guattari, pienso que las obras de Martínez, Hernández, Lepe y Coussedo, y algunas otras más, me restringo a estas, componen un ensamblaje transimiótico hecho de múltiples cuerpos y lenguajes artísticos. Ciertamente es el signo de la bandera el que atraviesa y conecta las obras, formándose un ensamblaje estético-político. De esta forma, el agenciamiento material se compone de las 30 banderitas tricolores hechas de papel volantín por Martínez, de las múltiples enunciaciones verbales de la bandera chilena, escritas por Hernández, de la bandera hecha de plástico, su propio cuerpo por Lepe, y la bandera inscrita en la tierra, la bandera de tela, martillada en el bastidor de Coussedo. Algunas conclusiones que se podrían decir. Las obras se conectan por medio de procedimientos que van más allá o transgreden las barreras disciplinarias. Un procedimiento evidente son las alteraciones sintácticas y visuales. La sintaxis en ese sentido se debe entender tanto como sintaxis lingüística, como sintaxis visual, como sintaxis objetual y como sintaxis de acciones, es decir, como reordenamiento de los elementos que componen la obra más allá del régimen disciplinar. Un segundo punto sería, las obras reflexionan desde recursos artísticos y poéticos el problema de la apropiación, un fenómeno que recurre al poder, que articula el poder político, el nacionalismo, y a las prácticas artísticas, fotográficas, poéticas, de ensamblaje o performance. Y un tercer punto, lo que me parece particularmente importante acerca de este agenciamiento, y algo que puede percibirse nítidamente si observamos de la filosofía de Deleuze y Guattari, es que el agenciamiento de banderas, Martínez, Coussedo, Lepe y Hernández, no solo produce múltiples sentidos o significados,
sino que hace que los sentidos y significados de la bandera desaparezcan. De allí que las banderas finalmente puedan seguir mutando en banderas blancas y banderas negras. Para ir cerrando, hay nuevos ejemplos. Por ejemplo, la Angloa también tiene una serie de banderas blancas que no las pone como símbolo, recientemente en 2017, no como símbolo de paz, sino como banderas que aún no han sido significadas, o banderas asignificantes. Una referencia también al blanco de Mallarmé, leído desde Deleuze como un espacio previo y posterior a la constitución de sentido y significado, previo y posterior a una función representativa, previo y posterior al problema y la identidad, es decir, como un espacio de pura inmanencia. Por otro lado, las banderas negras han aparecido en Chile desde el estallido social. Más allá de quién fuera su autor individual, lo cual desvía su potencia, la pregunta es quién es el autor colectivo de las banderas negras. Tiendo a creer que el autor colectivo de las banderas negras es también el sujeto colectivo consignado como el pueblo de Chile. En efecto, ha sido el pueblo de Chile quien la enarbora con imagen del duelo y la resistencia piñera, el patriarcado, el racismo y por supuesto la brutalidad policial materializada en las mutilaciones oculares. Si la estrella blanca, que ya invisibilizó la estrella de Arauco, presente en las estrellas de la Piatra Vieja, representa la libertad, la estrella negra testimonia que no existe tal libertad y hace de la presión colectiva un emblema. Sin embargo, el negro también me parece que en este caso es paradójicamente el único camino para proponer una nueva bandera. Muchas gracias. Muchas gracias a Leonelo. Muy interesante la ponencia. Me encantó la forma, ¿no? Como anuda la constelación y cita la antropofagia brasilera. Es el primer manifiesto del Pau Brasil. Creo que dice que la poesía será todo, no será nada. Algo de eso me pareció seguir en su ponencia. Ya. Pasamos entonces a la siguiente ponencia, cuya autora es Marta Pascua Canelo, de la Universidad de Salamanca, la Universidad de José Martí. El título de su ponencia es Escrituras de la ceguera en Chile, poéticas y políticas oculares en Paz Errázuriz, Jorge Díaz y Lina Meruane. Marta Pascuala es investigadora predoctoral en el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca. Se graduó en Filología Hispánica y cursó una maestría en Literatura Española e Hispanoamericana y Teoría de la Literatura. En la actualidad, redacta su tesis doctoral sobre las poéticas de la visión en la literatura hispánica del siglo XXI desde una perspectiva de género, y ha sido galardonada con el premio Acetel al mejor artículo en el 2020. Asimismo, participa en el proyecto de investigación Exocanónicos, márgenes y descentramiento en la literatura en español del siglo XXI, y forma parte del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y del grupo de investigación Estética y Teoría de las Artes. Sus principales líneas de investigación son narrativa contemporánea en español, literatura latinoamericana escrita por mujeres, estudios culturales, estudio de género y estudios de la discapacidad. Entre sus publicaciones destacan La mirada borrosa, poéticas del desenfoque y visiones oblicuas de la narrativa hispánica contemporánea, y Ojos enfermos, capacidad, escritura y biopolítica en Halfon, Nithel y Meruane. Por favor, Marta Pascuala, entonces. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación y gracias a Marian y a Francisco por poner en marcha este simposio, ¿no?, que nos reúne aquí. Yo, bueno, de hecho tenía que estar en apenas 15 días iniciando una estancia de investigación allí en Santiago de Chile y, bueno, dadas las circunstancias, ¿no?, y lo mucho que se ha extendido la pandemia, pues no va a poder realizarse presencialmente, lo cual me apena enormemente, pero bueno, me alegra al menos poder estar compartiendo este espacio virtual con vosotros. Bueno, me pongo también ya el temporizador. Bien, como bien decía Carlos, bueno, voy a presentar un trabajo hoy sobre las escrituras de la ceguera en Chile. Esta comunicación se enmarca dentro de un proyecto más amplio, ¿no?, que es el de mi tesis doctoral en curso, en el que estoy trabajando con esta idea de las poéticas y políticas del ojo en una serie de obras más o menos narrativas, no podemos encajarlas directamente ahí, pero bueno, más o menos sí,
que comienzan a publicarse en torno al año 2010, ¿no? Y que se están desarrollando, podemos decir que hasta la actualidad, están escritas en su mayor parte por mujeres, tanto latinoamericanas como españolas, ¿no? Yo con este concepto de poéticas y políticas del ojo estoy tratando de preguntarme el porqué de este lanzamiento o esta publicación de numerosas obras que trabajan con este tema del ojo y principalmente de la discapacidad visual y de las fallas orgánicas de la visión. Y sobre todo tratando de vincularlo con cómo se están enfrentando u oponiendo estas autoras con estas obras al modelo sensorial que ha primado en la cultura occidental, que es el ocularcentrismo, ¿no? Porque ha estado muy vinculado o muy estrechamente relacionado con el falogocentrismo, como veremos más tarde. Entonces parece ser que solo desde el interior de este régimen ocularcéntrico, problematizándolo, como decía, desde estas fallas de la visión o desde estas discapacidades visuales, pues cómo se pueden buscar otras maneras de ver y otras maneras de aproximarse a la realidad, ¿no? Podríamos decir. Entre este corpus de obras estaría, por ejemplo, El cuerpo en que nací, de la autora mexicana Guadalupe Nettel, El trabajo de los ojos y el nervio óptico, publicadas ambas en el año 2017, como veis son todas obras muy recientes, en este caso de dos autoras argentinas, de Mercedes Alfón y de María Gainza. Estaría también un pequeñito ensayo incluido dentro del libro Mudanza, de la autora mexicana Verónica Gerber, que es, sería uno de los primeros libros que comenzarían a formar parte de este corpus, ¿no? Porque es del año 2010. Y por poner otro ejemplo, en este caso una autora española, sería Un ojo de cristal de Miren Agur Meave, publicado en el año 2014. Bien, dentro de este marco más amplio, ¿no? Como decía, quería presentar hoy un trabajo, esta comunicación titulada Escrituras de la ceguera en Chile. Es un trabajo evidentemente en curso, no solo porque vaya a formar parte de la tesis, sino porque las obras que voy a abordar en la comunicación son muy recientes, ¿no? Como veremos a continuación. Creo, además, que el hecho de que estas escrituras de la ceguera se hayan producido o lanzado recientemente en Chile no es casual, ¿no? Pensando en estas mutilaciones oculares producidas en el estallido social en 2019, que ya mencionaba el compañero, y en lo que no quiero detenerme mucho porque creo que es el tema del que nos va a hablar Natalia, ¿no? Y seguro que mucho mejor que yo. Pero sí quería incidir de algún modo en este hecho, porque uno de los libros que vamos a ver sí que se publica con posterioridad al estallido social y lo aborda, y el otro de ellos se publica un poquito antes, ¿no? a comienzos de 2019, pero de algún modo creo que ya se pueden ver en él algunas pistas o algunos antecedentes que nos llevan a pensar en lo que sucedería meses después, ¿no? Precisamente estas mutilaciones oculares, ¿no? tan dramáticas han venido motivando, impulsando ya algunas manifestaciones culturales, ¿no? derivadas de ello, y entre ellas una sería la serie fotográfica documental de la fotógrafa Nicole Cram, que fotografía algunas de estas víctimas, ¿no? de los traumas oculares. Pero lo que más me interesaba destacar de esta serie documental es el hecho, que lo veis destacado aquí abajo en la imagen, de que Nicole Cram, ella misma fue víctima de un trauma ocular, ¿no? por una de las agresiones policiales. Y me interesa destacar esto por el hecho de que de algún modo es la propia discapacidad visual de los autores de estas manifestaciones artísticas lo que creo que de algún modo les legitima, ¿no? para abordar estos problemas visuales en su obra. Voy a detenerme en estas dos publicaciones, Ojos que no ven, que se publicó en coautoría entre la fotógrafa Paz Errázuriz y el biólogo y activista Jorge Díaz en el año 2019, ¿no? Como decía, y por otro lado me centraré también en Zona Ciega, que es el último título publicado de la afamada autora chilena Lina Meruane.
un libro muy, muy reciente porque se ha lanzado en abril de este 2021, ¿no? Y de hecho he tardado más en conseguirlo aquí en España, por eso os decía que es una investigación en curso. Creo que bueno, ambos libros, así como la serie documental también de Nicole Cram, hacen gala de ejercicios autoetnográficos, ¿no? Por esta idea de que es la propia discapacidad visual de las autoras y los autores lo que les impulsa a ensayar estas escrituras de la ceguera. Asimismo, sí que me interesaba también destacar que, que estos dos libros no constituyen el primer acercamiento a la ceguera de estos autores, ¿no? Porque ya en el año 2011 Paz Errázuriz había expuesto, junto con la poeta chilena Malú Urriola, la exposición La luz que me ciega en el Museo de Arte Contemporáneo de la Facultad de Artes. Entonces esto sí que constituiría su primer acercamiento a la ceguera, que desembocaría años más tarde en esta publicación de 2019, que es Ojos que no ven. Y por otro lado, Lina Meruane pues, ya había publicado en el año 2012 la novela tan conocida y reconocida que es Sangre en el ojo, ¿no? Con una protagonista que también sufre de una ceguera progresiva, ¿no? Causada por una retinopatía que le provoca la enfermedad de la diabetes que padece. Bien, me interesa entonces realizar una aproximación a ambas obras desde una perspectiva comparada, porque creo que hay muchos puntos en común entre una y otra obra, y es lo que voy a intentar extraer en estos minutos. Por un lado, ambas obras, como os decía, tienen un acercamiento al estallido social, ¿no? Entonces creo que es una cosa que tienen en común. Si bien Ojos que no ven se publicó con anterioridad, ya tiene algunas imágenes de pérdidas oculares por distintos tipos de violencia social, ¿no? Que es algo que me pareció muy, muy curioso cuando me acerqué al libro. Entonces, esta idea del eclipse social, como lo ha llamado también la autora chilena Andrea Stanovic, estaría muy presente, ya os digo, como un cierto antecedente en Ojos que no ven, y por supuesto en Zona ciega, que de hecho es un libro que se publica en 2021 por el hecho de que, bueno, es un libro que como vamos a ver está dividido en 3 ensayos, no es un libro de ensayo fragmentario dividido en 3 ensayos, que la autora se anima a publicar finalmente cuando escribe el tercero de esos ensayos, en el que realiza una crónica política precisamente sobre las mutilaciones oculares, ¿no? Llevaba ya un tiempo la autora pensando en la ceguera, tenía ya escritas partes de los otros 2 ensayos que forman el libro, pero digamos que se anima a publicarlo finalmente cuando escribe ese tercer ensayo. Por otro lado, otro tema en común que tienen ambos libros sería esta crítica feminista y queer que realizan, ¿no? Siguiendo esta idea de la destrucción o deconstrucción del falopopularcentrismo que ha imperado en la cultura occidental, ¿no? Como señalaba al principio. La crítica feminista está muy presente en Zona ciega. De hecho, hay pues, un ensayo entero que está dedicado a, de algún modo, pensar la ceguera femenina, ¿no? Y por qué la ceguera femenina no ha formado parte del discurso público. Y también está presente en Ojos que no ven. Hay, por ejemplo, Ojos que no ven está formado también por pequeños ensayos, ¿no? Unidos a la serie fotográfica de Paz Errázuriz. Y estoy recordando que, por ejemplo, en uno de ellos aborda los ojos de Nabila, ¿no? Un episodio, el de cómo le arrancaron los ojos a Nabila, la violencia patriarcal, muy, muy sonado en Chile, ¿no? Y que también forma parte de este libro. Y por otro lado, la escritura del libro de Ojos que no ven, que está a cargo de Jorge Díaz, ¿no? El activista biólogo que os comentaba, pues él habla también de esta mirada chueca, ¿no? Desde la crítica queer, porque no podemos hablar solo de esta crítica feminista a partir de la reivindicación de las miradas femeninas, no hegemónicas, etcétera, sino también de estas miradas queer, ¿no? De los sujetos no hegemónicos que también van a oponerse a ese falopopularcentrismo imperante. Y por otro lado, pues este otro gran tema que tienen en común, por supuesto, es el anticapacitismo, ¿no? Creo que se puede hacer también una lectura de ambos libros desde la teoría CRIP que plantea Robert McClure, ¿no? Con estos signos culturales de lo queer y de la discapacidad, que estaría también
presente en ambos libros, con esta idea que tienen sobre todo en la base de visibilizar a los sujetos invisibilizados, ¿no? Y en este caso estos sujetos invisibilizados serían los sujetos ciegos. Bien, otra cosa que me interesa mucho de estos dos libros es el hecho de cómo deben unirse ética y estética, ¿no? En las manifestaciones artísticas y culturales, es decir, cómo las corporalidades disidentes, que serían estos sujetos ciegos, cegados o con discapacidad visual, de algún modo tienen que encontrar su espacio cultural en poéticas, en escrituras también disidentes, ¿no? Alejadas de algún modo de la narrativa tradicional y hegemónica, ¿no? Dentro de esto, pues he extraído aquí algunas características, ¿no? de ambos libros que pasaré a comentar ahora, ¿no? La intermedialidad estaría, bueno, podríamos hablar de ella solo para ojos que no ven, pero el hecho de la escritura fragmentaria y el autoensayo, la escritura autoetnográfica, sería aplicable también a ambos libros. Bien, ojos que no ven, como os decía, pues está compuesto por la unión de la serie fotográfica acerca de estos sujetos ciegos que realiza Paz Errázuriz y de los textos ensayísticos. Hay también crónica política, hay crítica literaria, hay reflexión fisiológica y anatómica, ¿no? Hay un compendio de diferentes textualidades en el libro. Me interesa destacar que el trabajo fotográfico de Paz Errázuriz se ha caracterizado, y esto tomo también ahora las palabras de Javier Guerrero, por la politización de los cuerpos invisibilizados, ¿no? En todo el trabajo fotográfico de Errázuriz aparecen cuerpos ancianos, travestidos, racializados, enfermos y en este caso, como nos interesa, pues cuerpos ciegos, ¿no? Y en la base del libro está la idea de que visibilizar la ceguera es atravesar un camino de invisibilización. Pero este camino de invisibilización que de algún modo quieren revertir los autores tiene que ser, como os decía, a partir de una narrativa también disidente, ¿no? Y esto lo hacen no solo con esta intermedialidad de la que hace gala el libro, ¿no? Con la unión de imagen y texto, sino también con este carácter fragmentario y autoensayístico o autoetnográfico del texto, ¿no? Porque de algún modo parte la escritura del libro de los propios problemas visuales que tiene Paz Errázuriz, ¿no? Con un glaucoma que tiene, que se tiene que pinchar el ojo varias veces, ¿no? Como dicen en el libro. Sino que además lo que es el texto está publicado tanto en la versión en español a la izquierda de las páginas como en inglés en la parte derecha, ¿no? Es decir, es un libro que se aleja del concepto tradicional que tendríamos de narrativa, ¿no? Aquí os traía una cita para ver este carácter de desestabilización de la norma que tiene, de los discursos normalizadores, podemos decir, sobre la mirada, ¿no? Que han imperado en la cultura occidental y cómo pues, todo el libro se construye en base a la problematización y tensión de esos discursos de la mirada. Estos ojos apagados, estos ojos que no ven, son una manera de oponernos a los discursos normalizadores de la mirada para desobedecer lo que te obligan a ver, para abrirse a la posibilidad, en blanco y en negro, de otras imágenes que no contienen el placer visual que el capitalismo nos enseñó, para enfocar, como en los microscopios, los desvíos de un iris que no cesa de moverse, las membranas semitransparentes que nublan la mirada, el peso de unos párpados cansados, la debilidad mecánica de un músculo óptico que ya cedió, o la apariencia de unos ojos que aún parece que ven. Bueno, pasamos ya a la obra de Meruane, por no comerme mucho el tiempo. Meruane ya se había dedicado con profusión al tema de la discapacidad y la enfermedad. De hecho, se ha llegado a hablar para su obra de la existencia ya de una tetralogía de la enfermedad antes de la publicación de este libro del que estamos hablando aquí, que es Zona Ciega, con estos otros 4 libros, Viajes virales, un libro también de ensayo derivado de la tesis doctoral de la autora, y las novelas Fruta podrida, Sangre en el ojo y Sistema nervioso.
La atención a la enfermedad y a la ceguera por parte de Meruane nace también de su propio padecimiento ocular, ¿no? Atravesó también un episodio de ceguera derivado de la diabetes, que fue lo que reflejó en su novela Sangre en el ojo, y que la ha llevado a seguir pensando a lo largo de varios años en la discapacidad visual. De ese modo, como comentaba anteriormente, Zona Ciega es un libro que surge de la unión de 3 ensayos, Ojos prestados, el segundo de ellos aproximación a las relaciones entre la literatura y la ceguera desde la crítica literaria y la revisión histórica y cultural de la mirada y de la ceguera. Por otro lado, Las casi ciegas es un ensayo que desde el relato biográfico aborda los problemas de visión y la ceguera de las autoras chilenas Mistral y Marta Brunet, ¿no? Y de la mexicana Josefina Vicens, y realiza un análisis de cómo se han obviado en el discurso público y cómo las mismas autoras rechazan hablar de su discapacidad visual porque no lo sienten como un motivo de peso en su obra, frente a, por ejemplo, lo que ya sabemos que han hecho los autores masculinos que han padecido ceguera, como el siempre presente Borges, u otros como Sartre, Joyce, Milton, etcétera, ¿no? Y en tercer lugar estaría este ensayo, Matar el ojo, que es esta crónica política que realiza de las mutilaciones oculares, ¿no? Sucedidas durante el estallido. Y la misma autora señala que es el hecho de haber padecido ella misma problemas visuales lo que la lleva a escribir también esta crónica, de algún modo para enfrentarse también al problema que le supone a ella el hecho de haber estado lejos de Chile, ¿no? Porque la autora reside en Estados Unidos en el momento de toda la revuelta social. Es muy interesante como para abordar estas corporalidades disidentes, ¿no? de los sujetos cegados. El libro nuevamente no puede recurrir a una estructura convencional, sino que está dividido en estas diferentes secciones de ensayos, y dentro de cada uno de ellos la escritura tampoco sería lineal, ¿no? Sino que está hecha a modo de una escritura en viñetas que tendríamos en un procesador de texto. Es decir, cada frase, cada párrafo estaría como guionizado, ¿no? De modo que se trata de una escritura cortante, seccionada, tal y como estaría un ojo o unos ojos seccionados y que por tanto no podrían ver bien. Por tanto, serían estos propios padecimientos visuales de los autores los que les lleva de algún modo o desembocan estos trabajos artísticos, ¿no? Que hacen gala de esta práctica autoetnográfica, para sacar algunas conclusiones o significados de esta problematización de los discursos que han imperado, ¿no? sobre la mirada. Bien, por traeros un ejemplo, está sacado del primer ensayo, Matar el ojo, ¿no? Dentro de este libro, en el que Meruane dice: no bastaba con desnudar el ojo, era tanto y tan veloz lo que sucedía que la vista se me nublaba allá lejos, donde yo estaba viendo las noticias y sospechando de las piedras, las quemas, los incendios simultáneos. Continuaba mirándolo todo desde lejos y dudando de todo, incluso de mis ojos que no veían bien desde el derrame ocular que años antes casi me dejó ciega. No eran ojos mutilados los míos, solo ojos dañados, ojos remotos en los que no podía confiar. Pero ¿quién podía confiar en sus ojos? Nuestras miradas estaban mediadas o por las pantallas táctiles, ¿no? A través de las que ella estaba participando de algún modo de la revuelta, ¿no? Porque no estaba físicamente en Chile, o por pantallas de humo, ¿no? Las pantallas de humo de la represión policial. Bien, ya para concluir de esta lectura de ambos textos, creo que por un lado la existencia de este régimen falocular-céntrico percibido y nombrado por el crítico Martin Jay en 2007, y de la unión de la existencia de este régimen con las respuestas que enfrentan y problematizan ese régimen a partir de las visiones periféricas o de las no visiones, no directamente de la ceguera. Esta noción de visión periférica es de la filósofa española Marina Garcés. Y de la lucha contra esa mirada más masculina, ¿no? que domina el mundo, como ya advirtió la crítica de cine Laura Mulvey en los años 70, de la unión de estas dos instancias
de algún modo pues derivamos en la intención que tienen estas obras, la de Meruane y la de Paz Errázuriz y Jorge Díaz, de discapacitar la mirada hegemónica, que es un término, una noción que trabaja Karina Marín en su reciente libro Sostener la mirada, apuntes para una ética de la discapacidad. Discapacitar entonces la mirada hegemónica para abrir otras posibilidades y otras vías de pensar no fuera del ocularcentrismo, sino dentro del ocularcentrismo, pero abriendo otras posibilidades de mirar, ¿no? O incluso de no mirar, pero de visibilizar a esos sujetos disidentes y no hegemónicos a causa de su discapacidad visual. Y aquí lo dejo y ya en el debate posterior podemos retomar lo que consideréis. Muchas gracias a Marta Pascua Canelo por la exposición, estaba interesante y coincidentemente sirve como preludio, ¿no?, a la exposición que ahora va a presentar Natalia Toledo de la Universidad de Chile. El título de la ponencia es Los ojos que nos robaron. Análisis a las representaciones contravisuales de la mutilación ocular ocurrida durante la revuelta social chilena del 2019. Natalia Toledo es licenciada en Letras con mención en Lingüística y Literaturas Hispánicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciada en Estética también por la misma universidad, magíster en Estudios de Género y Cultura, mención Humanidades de la Universidad de Chile y magíster en Filosofía por el CSIC de Madrid. Actualmente cursa el doctorado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Sus intereses transitan entre la crítica literaria y la cultura visual, principalmente desde el punto de vista situado de los estudios de género y de los estudios culturales. Actualmente está investigando el archivo literario, visual y audiovisual que dejó la revuelta social del 2019. Natalia, adelante, por favor. Gracias. Ahí sí. Se ve bien, ¿cierto? Sí, súper. Bueno, en esta ponencia, un minuto, que no me avanza. Ahí sí. En esta ponencia quiero revisar de manera específica cómo se representó desde lo visual el ataque que Carabineros de Chile realizó de manera directa a los ojos de los manifestantes durante el movimiento social iniciado en octubre de 2019 en Chile. La imagen del ataque a los ojos de quienes protestaban se convirtió en ícono de la movilización. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, al 18 de febrero de 2020 existían en Chile 445 personas con herida ocular, y de ellas 34 tenían pérdida o estallido. Voy a centrar mi análisis particularmente en algunas imágenes que circularon por redes sociales, aunque muchas de ellas paralelamente también fueron instaladas en la calle, y que representaron el ataque desmedido, cruel y criminal hacia precisamente la capacidad de ver de las personas. Según Mirzoeff, y lo cito, cegar a alguien significa transformarlo en un esclavo, agota cualquier posibilidad de volver a obtener el estatus de una persona libre. No cegaban a los esclavos conscientes de que necesitaban la vista para trabajar. Entonces se dedicaron a controlar la imaginación de los esclavos. Hasta ahí la cita. Controlando entonces los que les estaba permitido ver. Si seguimos la idea del autor respecto de que cegar a alguien es transformarlo en un esclavo, ¿cómo entendemos el ataque ocular a nuestros compatriotas? ¿Será que se pretendía controlar lo que ven las personas y con ello su imaginación? Pongamos énfasis en que la reacción policial no es solo violenta, sino que es una violencia que se detiene específicamente en herir los ojos. Es una lógica despiadada y salvaje. El ataque directo a los ojos puede leerse también como una censura. Sin embargo, Mirzoeff enfatiza en que, y lo cito, lo opuesto al derecho a mirar no es la censura, sino la visualidad. Hasta ahí la cita. Ya que quienes han tenido el poder de visualización y la autoridad de visualizar han instalado una mirada única, falsa y pretendidamente homogénea de la realidad. La visualidad proyecta las imágenes que la autoridad acepta y decide mostrar. Esto es lo que se ve, el discurso oficial. En oposición a la visualidad autoritaria tenemos el ejercicio de contravisualidad, que es entendido por Mirzoeff a partir de estrategias creadas por los colonizados
para proclamar el derecho a mirar y que radican en educación, democracia y estatización del cuerpo. Cito a Mirsoeff: el derecho a mirar reclama autonomía frente a esa autoridad, se niega a ser segregado, se niega a permitir que la autoridad suture su propia interpretación de lo sensible con el objetivo de generar espacios de dominación. Está ahí la cita. El derecho a mirar entonces se entiende como ejercicio de contravisualidad. Es una respuesta a la visualidad aristocrática que mantiene una lógica soberana en la que solo el aristócrata tiene derecho a mirar. Así llegamos entonces a las múltiples representaciones visuales que se comenzaron a hacer sobre el hecho atroz de la mutilación ocular. Una reacción contravisual que busca validar desde diversas prácticas estéticas los discursos que se emiten para responder a la autoridad, principalmente al Estado, sobre su directa responsabilidad en este ataque. Resulta muy relevante reconocer que la representación de los ojos fue por lejos una de las más reiteradas tanto en las calles como en redes sociales, y esto nos hace entender el impacto que tuvo este hecho en el movimiento social, y que dentro de las necesidades más urgentes por expresar una contravisualidad, apareciera precisamente esta denuncia al deseo estatal de cegar a quienes se manifestaban. La primera obra en la que me quiero detener pertenece al peruano Álvaro Portales, se llama Chile llora, y aquí vemos la representación geográfica de nuestro país, teñido de rojo como una lágrima de sangre que se derrama desde un ojo abierto. La obra de Portales parece hacer eco de una obra anterior, la del ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, Lágrimas de sangre, quien quiso denunciar los horrores de la dictadura chilena en 1973. La elección de representar los ojos abiertos enfatiza el carácter de situarse como testigo de la atrocidad y aparece en ambas obras. Precisamente el carácter de testigo, de quien observa lo que sucede desde un lugar no protagónico, dialoga con el hecho de que esta mirada es construida desde la empatía de dos extranjeros que observan desde la distancia el dolor que sufre el pueblo chileno. También las lágrimas rojas advierten la violencia, la tortura y el asesinato que en ambos contextos implicó el ataque de chilenos hacia chilenos, específicamente de la fuerza militar y policial. Los colores muertos, grises, negros, blancos, como el espíritu roto que se enunció en 1973 y que es evocado en 2019, también es una elección de ambas obras. Hay un diálogo más o menos evidente entre dos periodos de nuestra historia, desplazados, además de lo temporal, por el registro visual, que va desde la pintura hacia lo gráfico, instalando el dispositivo tecnológico como centro de la representación de 2019. El artista utiliza su cuenta de Instagram para difundir su obra y en este espacio reconoce que la imagen original fue creada después de un terremoto que afectó a Chile. Sin embargo, en esa imagen la lágrima no era representada con sangre. Entonces, la obra original es intervenida para actualizarse en este nuevo contexto relativo a la revuelta social del 18 de octubre. Es una suerte de reciclaje de cita a su propia obra que al mismo tiempo, como vimos, parece dialogar con la obra de Guayasamín. La imagen de Portales, a su vez, es rescatada y utilizada desde una variedad múltiple de códigos estéticos, desde el bordado, el tatuaje o como escudo durante las protestas. Todas estas reutilizaciones de la imagen original, así como las reminiscencias a obras anteriores y mediante las cuales se construye la imagen de Portales, nos remiten a una de las características del arte en la época de la postproducción, que es el apropiacionismo, y que se convierte, como ya habían reconocido varios teóricos de la posmodernidad, en una forma de resistencia y denuncia, en tanto propone contraimágenes para crear una contracultura. Esto se observa de manera más patente en la siguiente imagen, que pertenece a Soul Design, y se construye desde mi lectura como contraimagen mediante una serie de movimientos. En primer lugar, la apropiación de la imagen oficial del gabinete en ese momento, cuya autoría es la oficialidad estatal. Esta apropiación busca denunciar de manera directa la participación de agentes del Estado en la represión que terminó en la mutilación ocular de muchos compatriotas. En segundo lugar, la intervención o alteración de dicha imagen, hecho que genera un impacto visual inmediato que nos hace cuestionarnos si lo que vemos es real o no. La imagen utilizada es real, pero ha sido intervenida digitalmente para representar los efectos del daño ocular justamente en quienes son responsables de ello. Y, en tercer lugar, la inversión de los roles de víctima y victimario al poner como mutilados a quienes han declarado la guerra y justificado la represión brutal. Además, resulta relevante el hecho de que en esta imagen se publicó en Instagram, acompañada de la cita a un artículo publicado por CNN Chile.
Es decir, existe una contextualización del hecho y no solo una representación visual. Esto explicita el carácter de denuncia que quiere generar la imagen, ya que en cierto sentido la obra se explica a sí misma mediante esta referencia informativa. Ninico Comics utiliza un código estético distinto a los que hemos revisado hasta ahora. En este caso el del cómic o microcómic, ya que se trata solo de una viñeta, para visualizar que la violencia la ejerce la policía, pero proviene desde el Estado, acusando a los responsables políticos, tal como la imagen anterior. En este caso no vemos el ojo abierto y sangrando que representaba Portales, tampoco el resultado que implica la pérdida de un ojo, como en el caso de Soul Design, solo vemos el residuo de sangre y un parche que cubre el ojo herido. Es decir, en esta imagen se ha optado por la no representación del ojo, por su ausencia, que es muy probablemente la opción estética que más se repetirá durante las manifestaciones de 2019. En esta imagen, precisamente quienes han perdido la visión son quienes le dirán al presidente que lamentan que éste no pueda ver nada, frase que expresa mediante la ironía el hecho brutal de la mutilación ocular, en sentido literal y figurado. La frase genera impacto y es efectiva en capturar la atención. Y en este sentido tenemos que entender que el texto que presenta esta imagen, y a diferencia de las imágenes anteriores, es fundamental, pues su función no es solo contextualizar. Esta vez es necesario para la imagen, o más bien es parte de la imagen porque la completa. Para muchos críticos culturales, el cómic se caracteriza porque se ve antes de leer. Es decir, cito acá a Marco, en las viñetas el lenguaje pierde el valor significativo que tiene en la obra literaria. Hasta ahí la cita. De ahí que en el lenguaje textual del cómic sea reducido al mínimo y se originen onomatopeyas e interjecciones propias de este soporte estético, como el pam, boom, etc. Este no es el caso. El texto es fundamental y esto provoca que este microcómic se sostenga fuertemente en la palabra y específicamente en un uso retórico de esta y no solo en la imagen. La estética del cómic se relaciona también con la masividad con la que fue difundida esta imagen. El Instagram del artista tiene más de 32.000 seguidores. El cómic es directo, con poco texto, y en este caso expresa sintéticamente un mensaje potente. Para Terence Simois, el cómic se constituyó desde sus orígenes, y lo cito, como el arte por excelencia de las clases medias, hasta ahí la cita, y se instaló de lleno en la denominada cultura de masas. Así, la utilización de este código estético proclama una mirada situada en la clase media, desde la cual se creará el mensaje. Además, la selección del código cómic presupone la utilización de dibujos, que son normalmente un lenguaje infantil o infantilizado para expresar, en este caso, una idea que rompe con los héroes de infancia que hoy parecen no existir, o por lo menos no son representados en este cómic. Los únicos representados son víctima y victimario. ¿Quién podrá ayudarnos frente a este villano que ciega a nuestros compatriotas? Es la pregunta que podríamos hacernos. La siguiente imagen que me interesa destacar es de Nati Lustra, quien rescata a la figura de Gustavo Gatica como el rostro más representativo de las víctimas de daño ocular. La representación de Gatica está basada en la imagen real que pudimos ver en diversos videos que mostraban al joven con sus ojos cerrados y sangrando, luego del ataque que sufrió por parte de carabineros. Es decir, remite de manera directa a nuestra memoria emotiva sobre ese momento que quedó registrado como archivo. La imagen va acompañada de texto que se ubica a la altura de la boca del representado, como si las palabras que salieran de esta fueran precisamente las de denuncia acerca de lo que está sucediendo en Chile. En este sentido, la circulación de la imagen sirve para, en primer lugar, entregar información sobre las violaciones a los derechos humanos y levantar alarmas sobre esto. Y en segundo lugar, para instalar el rostro de Gatica como símbolo de la represión de Estado con la que se quiso detener las protestas. Sobre las revoluciones populares, Mirsoeff señala, y lo cito, tomaron figuras anónimas y los convirtieron en personajes cuyos nombres todavía se reconocen. Hasta ahí la cita. El autor se refiere a otros levantamientos sociales, por supuesto, pero sus palabras adquieren sentido para comprender lo que pasó con Gustavo Gatica y la oleada de representaciones que lo tomaban a él como protagonista. Lo mismo va a suceder con Fabiola Campillay. Podemos observar también cómo es representado Gatica por Rosita Vegas, artista visual cuya cuenta en Instagram tiene más de 22.000 seguidores. La artista normalmente representa personas reales que son transformadas en santos paganos de los que irradia un halo de luz áurea. Aparecen rodeados de flores y con algún mensaje que clarifica y complementa la intención de la imagen. En este caso, la petición de justicia para todas las víctimas de daño ocular. La representación que se eligió de Gatica es bastante diferente a la anteriormente revisada, ya que acá observamos al joven radiante y con sus dos ojos en un momento previo al ataque de las fuerzas policiales chilenas.
Es muy interesante que la imagen seleccionada no sea sufriente, como lo fueron la mayoría de las imágenes que recogieron el ataque del que fue víctima, sino que dialogue con el estilo kitsch del artista, alegre y colorido. En este caso, Rosita Beas además está realizando una relectura del propio concepto kitsch, que desde la teoría estética, según Clement Greenberg, se entiende como un arte mecánico y basado en fórmulas, que no exige nada de sus consumidores ya que viene predigerido. Y ojo acá con el concepto de consumidor de arte y no de espectador. Es un tipo de arte que no necesita interpretación y que se entrega de manera inmediata para el goce irreflexivo. Representa un bajo arte porque es la manifestación artística del gusto de las masas, va a complementar Greuze. Sin embargo, Greenberg está hablando del momento en que emerge el arte kitsch, y hoy en día tenemos otro concepto de arte. Como identifica Greuze, a quien cito, el arte contemporáneo se ha vuelto definitivamente una práctica cultural de masas, hasta ahí la cita. Eso implica que hay cada vez más productores de arte, vuelvo a citar a Greuze. Ser artista es un destino individual para volverse algo que representa al conjunto. Rosita Beas recoge todo esto. Efectivamente dirigirse a las clases medias, ya que, entre otras cosas, transporta el concepto kitsch hacia el diseño y la moda, al transformar sus imágenes en poleras y otros elementos seriados que explicitan el carácter no original y la inclusión de la obra en el sistema económico neoliberal. Es decir, la artista abre aún más el concepto de arte, totalmente en consonancia con lo que viene sucediendo hace algunas décadas, y con ello se borronean los límites de lo que se entiende o no como arte. Asimismo, esta obra fue instalada en las paredes del GAM mediante la técnica del paste-up, y esto implicó una permanente actualización de la obra al verse intervenida por los transeúntes que iban conformando una creación colectiva desde el original. Todas las variaciones figurativas que hemos visto hasta ahora nos permiten observar que estamos frente a estéticas muy variadas y muchas veces disímiles. Y pienso que este es el primer momento de todo ejercicio contravisual, es decir, el reconocimiento discursivo de que la práctica visual debe ser heterogénea y no pretender representar una imagen única y autoritaria. En segundo lugar, la construcción de estas imágenes desde lo contravisual se caracteriza porque son representaciones que surgen desde artistas que pertenecen a la plebe, no a las élites. Y esto queda de manifiesto cuando lo expresado en las imágenes es una interpretación personal y subjetiva de lo sensible y que es situada, no es cualquier interpretación de lo sensible. Se sitúa desde ese espacio social que implica y reconoce un género, no necesariamente binario, una raza, una clase. Y desde ahí busca una interpretación igualmente situada. En tercer lugar, y directamente relacionado con lo anterior, la contravisualidad se construye desde la estetización del cuerpo. Es decir, el ataque al cuerpo se responde desde el cuerpo, y es este herido muchas veces el que moviliza los mensajes de las imágenes. En cuarto lugar, dicha estetización del cuerpo construye su contraimagen desde estéticas que dialogan directamente con la cultura de masas, como el cómic o el kitsch. En quinto lugar, las imágenes seleccionadas circularon por redes sociales, que es un contexto de acceso más o menos democratizado, pero que todavía hoy debe disputar reputación como lugar de exhibición artística. Es decir, es un espacio alternativo de exposición al que se ha llegado mediante un giro provocado por los mismos artistas. Asimismo, el denominado activismo artístico, que creo que es lo que proponen los artistas acá analizados, siempre debe enfrentarse a las dudas sobre su calidad. Se piensa, cito a Greuze acá, que sustituyen la calidad estética con buenas intenciones morales. Hasta ahí la cita. Sin embargo, y como señala el autor, actualmente los criterios de calidad y gusto han sido abolidos. Para algunos autores como Benjamin o Debord, la estetización es negativa y el arte no puede estar al servicio de la protesta política, ya que al convertir la acción en espectáculo se neutralizaría el efecto político. El activismo artístico, pese a estas críticas, lo que desea es lograr cambios sustanciales en las sociedades, cambiar, como señala Greuze, las condiciones de realidad. Es decir, tratar de que el arte sea útil, y en este caso, eso se hace mediante la propuesta de estas contraimágenes. Además de las obras de carácter visual, encontramos performance, documentales, canciones, microcuentos, décimas, novelas que denuncian desde otros códigos los hechos que acá hemos revisado desde lo visual, y sería muy interesante poder realizar lecturas contrastivas en el futuro. Para finalizar, como señala Nicolás Mirzoeff, lo cito, el derecho a mirar nos invita a formar una subjetividad política y un sentido de colectividad, hasta ahí la cita.
La última imagen que me interesa mostrar expresa precisamente esa iniciativa que ya no solo busca crear una imagen o contraimagen, sino que ir más allá e incluir a la comunidad en la creación artística de ese hecho terrible que nos ha tocado vivir como sociedad. Esta construcción de discurso identitario se realiza mediante una convocatoria pública y colaborativa que crea una obra visual de enormes proporciones y que se compone de las subjetividades que cada bordador o bordadora quiso imprimir. Es una suerte de mezcolanza de estilos, de heterogeneidad identitaria y estética, una reivindicación total y expresiva que proclama el derecho a mirar y que podemos definir como manifestación perfecta del arte contemporáneo, en tanto, y cito a Groys, es una actividad en la que todos pueden participar, inclusiva y verdaderamente igualitaria. Hasta ahí la cita. Además, este derecho a mirar también nos habla del derecho a ser visto, va a decir Mirzoeff. Así, la voz no autorizada que transmite lo contravisual circula por caminos que tampoco son oficiales. No es el noticiero ni su función voyeur de las imágenes, tampoco es el arte oficial que se instala en museos o espacios institucionalizados, sino que busca anunciar desde la calle, espacio que hace ya varios años ha sido escenario del arte político con sentido social, pero además quiere expresarse desde redes sociales como Instagram, quizá el soporte que más recibe imágenes que proponen un estereotipo de las sociedades, lo sabemos. Un tipo de belleza, un tipo de vida ideal, etc. Esa misma red social basada en el ego es la que se utiliza en un giro estético y político para difundir otro tipo de imágenes que se rebelan frente a toda autoridad y buscan desde ahí construir comunidad. Probablemente coincidiremos al señalar que estas imágenes logran impactar más allá de los circuitos cerrados del arte, logran interrumpir la imagen cotidiana y disputar territorio visual. Esa fue mi presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Natalia por su presentación. Ahora, antes de pasar a la discusión, ¿no? Quería pedirle a todos si pueden prender sus cámaras para darle una ronda de aplauso a nuestros expositores, ¿no? Como para no perder la humanidad en este proceso cibernético que estamos metidos. Ya, muchas gracias. Entonces, ahora, afortunadamente, y nuevamente agradecerles por el respeto al tiempo a los ponentes, abrimos el micrófono para la discusión, ¿no? Para empezar el debate sobre estos temas. Pueden enviarlo como pregunta a través del chat o pueden bien levantar la mano, abrir la cámara y abrir el micrófono, como quieran. Carlos. ¿Sí? ¿Te escuchan? Sí, quiero leer una pregunta que se ha realizado en el Facebook del SECLA. Esta pregunta es de nuestra colega Viviana Hernández. Son dos preguntas. La primera para Caterina. Ella le pregunta si es que ves alguna relación entre la mirada como sintaxis ocular, cromática, visual y la práctica de la reescritura en Fariña, pensando sobre todo en obras como Dónde comienza el aire, Todo está vivo y es inmundo, o Pac, Pac, Pec, Pec. Y para Leonelo, Viviana pregunta, ¿cómo lees la bandera negra de Martín Gubins, desapropiada por el movimiento popular, en el contexto de las múltiples expresiones artístico-ciudadanas del estallido social? ¿Se convertiría la apropiación de este símbolo en una forma retro de las prácticas de avanzada del arte y la poesía chilenas del siglo XXI? Ya. Primero, gracias a la pregunta, disculpe, a la pregunta que llega, yo en esta investigación que mencionaba, que es mi tesis de magíster, me enfoco principalmente en la trilogía que está reunida en La Vocal de la Tierra de Soledad Fariña, que incluye también En Amarillo Oscuro. Entonces, no he entrado tanto al trabajo que ella hace en términos de reescritura, que igual está presente de alguna forma desde el primer libro, en la medida en que en su relación, por ejemplo, con el Popol Vuh, sí está haciendo un trabajo de intertextualidad constante en proponer desde el principio una especie de libro sagrado que vende siendo como el primer libro. Pero eso, claro, eso
se adentra y después sus referencias son otras, ¿no? Como los poetas y escritores de su generación o a los que leía en ese momento, que son los que reversiona. Creo que ahí todavía me faltaría entrar y ver cómo esa dimensión se puede como encauzar. Sí tengo por ahí en el fondo esa, como decía, esa idea de que es posible a partir de cómo desde el principio de su proyecto poético, de su primer libro, existe siempre la intención de estar como volviendo a escribir, volviendo a pintar como ella lo propone en ese libro. Y claro, que en estos 3 primeros libros sí la dimensión visual es especialmente patente, o sea, como en relación a su obra, además que a mí me interesa también por un contexto histórico específico que vendría siendo como esta etapa temprana de los 80, porque también estoy trabajando a partir del libro Aguas Servidas de Carlos Cosiña, que también tiene un tema importante con lo óptico y la visualidad, y con Escrito en Braille, de Alejandra del Río, que, bueno, dialoga harto con un poco lo que se habló en la mesa, que es sobre la visualidad de la ceguera. Entonces, por ahí un poco está como la definición que hice de el corpus que he estado trabajando a partir de estas como preguntas, pero claro, y siento que ahí también hay un enganche que se podría desarrollar más allá, como siguiendo un poco las escrituras posteriores de Fariña, pero eso, gracias por la pregunta, está muy interesante. Hola de nuevo, muchas gracias por la pregunta. Las banderas negras, bueno, sí, yo creo que efectivamente son un ejemplo de una apropiación colectiva política popular de un emblema que surgió durante el estallido y que bueno, representa el dolor, representa la violencia estatal, representa una postura de disentimiento con respecto a la bandera colorida, a la bandera que representa supuestamente la tradición o el oficialismo, podríamos decir, y particularmente en el gobierno de Piñera, el gobierno o de postdictadura, si uno quiere. Pienso que el hecho de que Martín Gavins haya diseñado una bandera negra, él mismo se desperfila en una entrevista que da, y dice que lo que importa en sí es la bandera, lo que importa es que fue apropiada y que circuló y que mucha gente la utilizó como un emblema. Entonces, es justamente la serie de las banderas, yo creo que el punto que hacen es ese. Las banderas están todo el tiempo mutando, van cambiando, y yo hablé de 4, pero hay muchas más, y de hecho la tradición viene de mucho antes. Si uno quiere puede irse hasta Jasper Jones en las primeras banderas, siguiendo a Duchamp también, etcétera. Ni siquiera es como solamente chilena, obviamente. Y me hacía pensar también en las banderas negras y en la estrella negra. Pensaba también en una reciente de Langlois, que creo que mencioné, donde la bandera está hecha de fémures, de huesos, y también la estrella está hecha de fémur, y claro, es una denuncia de una bandera fúnebre, una bandera de un momento de duelo, ¿no? Por la pérdida ocular y por la pérdida de modos de vivir, en el fondo. Y yo creo que la pregunta finalmente es, como yo diría, 2 como dimensiones. Una es como la pregunta más tradicional de qué representa la bandera. Y ahí tenemos toda una discusión, por supuesto, o a quién representa la bandera, que es una discusión sumamente complicada. Pero por otro lado, la propuesta o la pregunta es, ¿qué puede producir una bandera? Porque la bandera no necesariamente representa un sujeto constituido, sino que va a constituir o puede ayudar a constituir un sujeto, y desde ese punto de vista la bandera negra es justamente lo que fue anunciando el evento constituyente y lo que estamos viviendo actualmente. El pueblo a venir, por decirlo a lo ranciero de Les. Eso diría. Muchas gracias. Aquí en el chat, Caterina Campillay señala, ¿no? A esa misma constelación se puede añadir la performance de Copelo. A la constelación Absolutamente. Ya, of course. O sea, sí. Y a propósito, ¿no? de constelaciones, y es una pregunta para cualquiera de la mesa, me quedó un fragmento de un poema que leyó el primero,
el primero de los poemas que leyó Campillet, dice, ¿no? Surge roja de mi axila, o roja surge de mi axila, no recuerdo bien, cogí la idea del color rojo, ¿no? Y también el último poema que lee dice, se desploma o se desplaza al extremo rojo, ¿ya? Me quedé pensando, ¿no? Como en esta reconstitución cultural para que se devuelve o intercambia o reconstruye, porque si pensamos que el azul, desde el libro de Pasto Gold solamente, o la tradición clásica, el azul está asociado a lo divino, ¿no? Puede haber alguna relación en este rojo, el rojo que aparece en los grabados de los ojos, como sangre, en lo que Basurro planteaba reciente, ¿no? La reconstrucción del sujeto, cambiar este azul del ojizarco, el Poseidón de pelos cerúleos, por un rojo nuevo, por una nueva forma de existencia comunitaria, es una pregunta abierta para la mesa. Sí. No sean tímidos. Creo que Marta tiene levantada la mano. Marta, por favor. Tenía levantada, pero no se me ocurría ninguna respuesta para la pregunta de Carlos. Lo mío iba por otro lado, así que si no os animáis ninguno a responder, lanzo yo lo otro, pero preferiría que respondieseis alguno a Carlos antes. Quizás, Queda Carlos, para después. si puedes orientar más la reflexión. Y así No, también Acopónicos. así también nos podemos colgar Francisco y yo, porque también tenemos algunas comentarios, reacciones que hacer a la mesa. Si podrías orientar un poco la reflexión. No, claro, a partir de este replanteamiento del surgir en rojo, ¿no? Que se contraviene a al arquetipo cultural grecolatino que le damos. Y no solamente grecolatino, porque si pensamos en Evangelion, por poner un ejemplo más pop y menos vejete, el rojo se relaciona con aquello que está malo, ¿no? El rojo en Evangelion es la muerte después de que caen los ángeles. Y el azul es lo divino, por todo lo que implica en la pintura, en el arte. Entonces, en el gesto refundador no podría empezar a adaptarse desde esto de los colores, de refundar del negro o optar por el negro, el rojo, un rojo amanecer, en el poema de Fariña, ¿no? Que señalaba la compañera. Esa era la pregunta. Sí, pero te agrego que la píldora roja en Matrix es la que saca el engaño. El pop, siempre pop. Esa era la pregunta, pero si no, todo bien. Yo quería, o sea, sigue un poco la reflexión más que responder tan directamente como pregunta, que, bueno, en esos libros de Fariña está la dimensión cromática como muy clara, pero que pasan primero de esta cuestión como ocre, amarillo oscuro, que es el título del tercer libro, de todas estas cosas que tienen que ver con su trabajo también, con la tradición del Popol Vuh, de los pueblos latinoamericanos, que después, que aparecen también como esos tonos, pero sí siempre como, porque claro, como decía, hay una investigadora que trabajó sobre el tema de esta rueda cromática, ¿no? Como que toma las artes visuales, y siempre esto parte también de una cuestión corporal, de cómo se generan como la imagen del pigmento, el uso del color en la óptica. Entonces yo creo que por ahí aparece el tema, bueno, de lo cromático, pero enmarcado en el problema de la visión un poco más amplio, ¿no? Pero no como tanto una referencia externa, sino cómo se va construyendo, como sus propios procesos. No creo que tenga que ver tanto con una referencia tan externa como a un uso muy específico, por ejemplo, de lo que podríamos decir ahora del rojo en todas estas como imágenes o metáforas, sino que como ella va buscando formas dentro de su lenguaje de componer una visión a partir de nuevos cimientos, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco como en el fondo desde lo que trabaja ella específicamente en esos libros. Perfecto, genial. Marta tiene la palabra.
Vale, muchas gracias. Bueno, yo quería felicitarle los 3 trabajos y así de manera pública sí que me gustaría pedirles a Caterina y a Natalia si quisieran compartir sus correos electrónicos en el chat para que continuásemos el diálogo en el futuro, porque creo que hay puntos ahí en común y que puede ser interesante. Y ya a modo de preguntas, sí que en este caso quería preguntarle a Natalia 2 cuestiones. Una es muy concreta y es si me podrías dar la referencia del libro que citabas, de Nicolás Mirzoeff, porque no lo conozco y quizá me pueda interesar. Y por otro lado quería preguntarte, ¿no?, al hilo de esa diapositiva que también... en la que también señalabas otras manifestaciones, no más allá de estas representaciones visuales, como podrían ser documentales, etcétera, si también has trabajado esas otras manifestaciones, ¿no?, que exceden las representaciones visuales que nos has comentado en algún otro trabajo más largo o lo que sea, o si tendrías en mente hacerlo, porque en mi caso sí que tengo también otro trabajo en marcha sobre las representaciones literarias de las mutilaciones oculares y bueno, creo que podría ser también interesante continuar el diálogo por ahí. Sí, gracias por la pregunta. Los textos de Mirzoeff que cité son 2. Uno se llama Una introducción a la cultura visual. El que tengo yo es de Paidós, año 2003, y el otro es un artículo, El derecho a mirar, de la Revista Científica de Información y Comunicación, del año 2016. Perdón, y también cité una entrevista a Mirzoeff, que quizás era eso. La entrevista se llama Entrevista con Nicolás Mirzoeff, la cultura visual contemporánea y pedagogía para este tiempo, en la revista Propuesta Educativa. Eran esos 3 textos de Mirzoeff. Ahí voy a apuntarlo. Y lo otro, estoy en eso, estoy trabajando, había estado bien centrada en lo visual. Para esta presentación obviamente hice una selección. Igual fue un poco larga la ponencia, pero estar ya recortada de lo que de la aproximación visual, entonces he estado trabajando en eso y ahora pretendo centrarme más en lo literario y ahí empezar a establecer los cruces, así que sí, lo único que tengo como una primera aproximación antes de empezar a analizar más en serio las obras literarias es que me parece a mí que lo visual tuvo una reacción mucho más inmediata por el soporte que utilizan, ¿no?, por el lenguaje, una reacción mucho más inmediata frente al estallido social. De hecho, me parece que fue paralelo, como casi instantáneo. Y la literatura se demoró un poquito más, no tanto más, pero fue un poco más tardía. Y los soportes que eligió para empezar a comunicar fueron también, respondían a esa instantaneidad. Es decir, lo que veíamos en las calles, yo por lo menos como testigo, eran décimas, ese tipo de lenguaje literario, que además de ser breve, ¿cierto?, y responder a esa necesidad de crear en poco tiempo, también se podía recibir en poco tiempo. O sea, la gente miraba la pared, estaban las imágenes instaladas y entre las imágenes estaban las décimas pegadas también. Entonces era como un diálogo entre la imagen y el texto que hubiese sido imposible, no sé, en una novela o en un texto más extenso, literario, ¿no? Y luego de las décimas también aparecieron los microcuentos. Entonces también ahí respondiendo como a esa inmediatez, a la necesidad de hacerlo más rápido. Y ahora, claro, ahora tenemos ya novelas y documentos más extensos, pero todavía no entro al detalle, pero en el futuro podemos conversar. Muchas gracias. Sí, creo que sería también interesante, ¿no?, ver las respuestas que no han sido inmediatas quizá y que han necesitado de más reflexión, que algunas también son respuestas cortas, porque yo he llegado a ver con el tiempo incluso intervenciones de poemas incluso renacentistas, ¿no?, mezclado con noticias de Gustavo Gatica, por ejemplo, un poema de María Ángeles Pérez López, etcétera. Bueno, creo que sería pues es interesante poder seguir también por ahí. Muchas gracias. Ahora tiene la mano levantada Caterina y con eso tendríamos que desafortunadamente cerrar por la mesa porque estamos un tilín pasado de la hora, ¿ya? Adelante, Caterina, por favor. Sí, yo quería hacer un comentario como
a partir de este tema que aparece como de las constelaciones y cómo se van relacionando los textos, hacer un puente súper corto entre como, bueno, Leo estaba hablando la obra de Lepe. Lepe tiene obras en los 80 que son posteriores a las que mostró él, en que él aparece como ciego, y que también es como que ya ahí aparece la imagen de la ceguera como en el arte chileno, así como de la época, que es interesante cómo se van generando ya solo en la mesa como estos como cruces, ¿no? Entonces es así como son las obras que hizo en Trujillo, en Perú y en Berlín, en que aparece él como ciego, con un lazarillo, con un perro, y que, bueno, que también aparece el tema de los colores. Entonces también ahí como se va constelando esas imágenes, ¿no? Que al final, en términos como uno ve ahí como estos cruces son menos lineales de lo que uno siempre tiene como la primera idea, ¿no? Eso. Y algo muy cortito, también Elvira Hernández se menciona la estrella como el ojo de la bandera, y habla de las banderas negras, y no recuerdo si habla de ceguera, pero creo que sí, en algún momento del poemario también, de la bandera de Chile. Así que sí, son tantos los cruces que se están dando. Bueno, muchísimas gracias a todos. Por favor, les cedo la palabra a Marian o a Francisco como organizadores para que den por clausurada la mesa y dejen también la invitación hecha, ¿no? Para lo que se viene, la mesa de las dos, que es estéticas del archivo y los espectros visuales. Por favor, Marian o Francisco. Exactamente, sí. Bueno, les agradezco a los cuatro, fueron ponencias extremadamente interesantes. Yo me quedo con varias preguntas y reflexiones que se las voy a hacer llegar por mail, porque la idea era privilegiar la conversación entre ustedes y con el público. Y a las 2 de la tarde, de nuevo, como Carlos bien dijo, nuestra siguiente mesa, que va a moderar mi querido compañero Francisco, que se llama Estéticas del Archivo y los Espectros Visuales, así que nos volvemos a conectar a las 2. Esperamos que todos puedan participar después de un almuerzo rápido. Nosotros vamos a estar acá, así que nos vemos en un rato más. Sí, ¿Francisco? yo solo quisiera agregar a propósito de la ponencia de Natalia, que hoy día a las 7:15 por lo demás vamos a tener un conversatorio con artistas visuales que también desarrollan algo de activismo político a través de la publicación de, digamos, de sus producciones a través de Instagram, que también es un problema importante de pensar a propósito de uno de los focos sobre los cuales Natalia puso su lectura, que tiene que ver con la cantidad de seguidores, por ejemplo, que tiene cada uno de los autores. Me parece una cuestión interesante de continuar conversando hoy día a las 7:15. Bien, habiendo dicho eso, entonces, vamos a cerrar esta mesa y vamos a abrir la próxima. Ustedes pueden sumarse si quieren a través del link que les habíamos enviado. Muchas gracias a todas y a todos, estuvieron excelentes sus presentaciones, aprendí mucho escuchándolos. Nos vemos.